Para conmemorar los 213 años de la Revolución de Mayo, ¿a quién tenemos en Desde el Conocimiento? Nada más y nada menos que a Pacho O'Donnell. Es un placer, la verdad, recibirlo siempre del otro lado. Pacho, ¿cómo estás? Lucila Entín, te saludamos aquí desde la pantalla de C5N. ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, perfectamente, te estoy escuchando. Bueno, primero, gracias por este tiempo compartido con nosotros. Y segundo, para ir arrancando, porque me parece que sabés mucho y me gusta siempre escucharte en relación al lado B, ¿no? Del 25 de mayo, de eso que nos contaron desde chiquitos y chiquitas los libros en cuanto a la historia oficial. ¿Qué es lo más importante a destacar que no aparece en los libros desde tu punto de vista? Bueno, como vos decís, es del 25 de mayo. Es una situación muy interesante, y políticamente muy interesante. Nos lo cuentan muy simplificadamente y eso le quita mucha riqueza. Por ejemplo, ¿cómo es la composición de la Junta de Mayo? Hmm. ¿Por qué Saavedra aparece como presidente de la Junta? Y aparece porque es el dueño de las armas, es el que tiene los fierros. Es el jefe del regimiento de patricios. Y de alguna manera se supone que esta revolución va a tener que sostenerse por las armas, Claro. cosa que efectivamente así sucedió, no en Buenos Aires, no se luchó especialmente en Buenos Aires. Después, ¿por qué Moreno, que no participó en Hmm. ninguna de las alternativas del 25 de mayo, aparece como secretario? Claro. Y este es un elemento importante porque Moreno era un representante de los intereses británicos en el Río de la Plata. Tal es así que él es autor de la representación de los hacendados, que es un texto que defiende la necesidad de abrir el comercio de la colonia Hmm. hispánica. Y los sublevados de Mayo de alguna manera sabían que tenían que tener el apoyo de Inglaterra para poder seguir adelante. Y después, evidentemente, el tema del comercio libre, fíjate vos que el Río de la Plata estaba obligado a comerciar nada más que con España, porque era la colonia de España. Pero España era una potencia en decadencia absoluta. O sea, inclusive desde Trafalgar no podía, prácticamente los barcos españoles no podían atravesar el mar. Entonces era una situación muy insostenible. Hmm. Y entonces, en gran medida, Sí. el 25 de mayo se hace para obligar al virrey o a quien lo sucediera a abrir el comercio, es decir, a permitir que se comerciara con Gran Claro. Bretaña. Pacho, y antes de darle paso también a mi compañera Sole Gori, que también supongo tendrá un montón de preguntas, y para ya hacer una conexión con la actualidad, algo que sí te escuché decir en algunas oportunidades y que me parecía interesante, es que lo que no aparecía en los libros era, por ejemplo, el rol de los movimientos populares, de los sectores populares que tanto tuvieron Absolutamente. que ver en esa fecha, y lo pienso además en una semana en la que hubo también una movilización a la Plaza de Mayo, una convocatoria, hubo una reunión de sectores populares también allí. Digo, esto también fue importante en ese 1810. La historia que nos cuentan generalmente ahora, por suerte, gracias a esfuerzos básicamente de quienes nos encolumnamos en el revisionismo histórico, se han ido modificando, pero la historia oficial no le da ningún lugar a los sectores populares. Mm. Es como si las cosas que pasaron o no pasaban tenían que ver nada más que con los grandes hombres, entre comillas, ¿no? O sea, Claro. como si la Revolución de Mayo hubiera tenido que ver en una especie de contienda entre los bacanes criollos contra los bacanes españoles. Y no, los sectores populares estuvieron representados básicamente por los chisperos, que eran una patota, para decirlo con todas las palabras, Mm. una patota que dirigían Ferenci Beruti, Mm. que era digamos, un grupo de choque que alteraba la tranquilidad, digamos, el status quo de la colonia y que forzó a la convocatoria del Cabildo del 22 de mayo, donde curiosamente, sorpresivamente, se votó en contra del virrey. Mm. ¿Y qué era lo que había pasado? Era que los chisperos, junto con partes de los patricios, que también eran milicia popular, regulaban quiénes entraban y quiénes no entraban en el cabildo. Fíjate vos cómo
la política no se inventó hoy, ¿no? Sí. Un grupo de choque como hay en las selecciones de los equipos de fútbol o en los gremios. Y entonces ahí aparece el tema de las escarapelas, que siempre ha parecido tan misterioso. Y las escarapelas eran los distintivos que identificaban los que estaban a favor o en contra de esa posición. Claro. Entonces entraban los que tenían escarapela, es decir, los que iban a votar en contra del virrey. Claro. Y fíjate vos cómo la participación fue tan decisiva, ¿no? Decisiva desde ya. ¿Sole? ¿Qué tal, Pacho? Un gusto. Bueno, hay una frase que a mí me gusta Hola. Hola, sí, ¿qué tal? Que he leído, donde hablas de la glándula patriótica, ¿no? Y conectándole un poco con la última pregunta de Lu, que yo a mí también Te estoy escuchando de muy lejos, no sé qué pasó, se fue la voz. A ver. Ahora lo vamos a corregir a Sole. Sí. A ver, ahora. Ahora sí. Bien, ahí está. Le decía que primero un gusto hablar con usted en esta primera oportunidad en mi caso y que había estado leyendo algunas notas donde usted hablaba de... Discúlpame, no oigo, no se va de nuevo, se fue la voz. Bueno, ahora vamos a ver si la podemos subir un poquito a ella, porque lo que te estaba preguntando era sobre la glándula patriótica, que vos en muchas oportunidades haces mención a ese concepto, ¿no? A eso se refería Sole, además de plantear que era un gusto, como siempre, hablar con vos. A ver, probemos ahora, una vez más, a ver si te escucho. No, está bien, te escucho bien, la glándula patriótica lo escuché bien. Sí, yo digo que todo el proceso luego de la organización nacional triunfó en la final de la guerra civil y triunfó el proyecto porteñista, ¿no? Liberal, porteñista, unitario, que consideraba que la Argentina debía ser un país proveedor de materias primas para la potencia del momento, ¿no? En su momento fue Gran Bretaña, después fue Estados Unidos, y después entramos todo el tema de la época financiera, ¿no? Y eso se pudo hacer en base a lo que podríamos llamar una disminución del sentimiento patriótico, que está claramente expresado en el dilema civilización o barbarie, en que civilización era Europa, o los que querían una Europa en América, y barbarie eran los criollos, los gauchos, los sectores populares, los mulatos, los afrodescendientes, inclusive la tradición hispánica, ¿no? Y ahí es donde se acentuó un ADN argentino, que es un ADN donde se ha adormecido, se ha intentado adormecer el instinto patriótico, ¿no? Por eso a mí me encantó todo lo que pasó con la selección nacional, porque ahí surgió muy poderosamente la idea, la convicción de pertenecer a un proyecto compartido. Claro. O sea, de que somos miembros de un mismo club y que tenemos que patear para el mismo lado. Desde ya. Quiero ir también, este programa está hecho por dos mujeres, Sole Gori y yo, quien te habla, y siempre nos gusta hablar del rol de las mujeres en diferentes espacios o aspectos. Y la historia siempre es un tema, ¿no? El rol de las mujeres, porque entiendo que tuvieron un rol, siempre lo tienen, importante, que quizás, bueno, en 1810 no eran reconocidas como tendrían que haberlo sido, o por lo menos de la misma manera que lo fueron muchos hombres. ¿Qué se puede saber respecto del rol de las mujeres en ese momento, en la Revolución de Mayo? Pacho. El rol de la mujer el 25 de mayo es un rol solapado, diríamos, o sea, evidentemente no estaban llamadas a ser protagonistas en aquellos tiempos, pero fíjate vos que fue muy importante en las tertulias. Sí. O sea, las tertulias eran las reuniones que se hacían en las casas, siendo las mujeres las dueñas de casa, ¿no? Ahí es donde circulaban las ideas, ahí es donde se discutía, se traían. Es decir, que las mujeres tuvieron un papel muy importante como ideologizadoras, digamos, ¿no? Sí. Como transmisoras de una idea de insurrección, ¿no es cierto?, de independencia, de separación de la metrópoli. O sea, en esos tiempos ese fue el papel. Después inmediatamente aparecerá, junto con la necesidad de defender por las armas la idea de la independencia, aparecerá Juana Zurduy, aparecerán todas aquellas mujeres a las que les costó mucho que la historia les reconociera el lugar activo, protagónico que tuvieron, ¿no? Claro.
Sole, a ver si ahí te puedo escuchar bien. Sí, bueno, y en cuanto a esa pregunta, yo también estuve leyendo bastante para hoy, y es verdad que Mariquita Sánchez de Thompson, con varias de las mujeres de esa época, me estás escuchando, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, te escucho muy bien. Hicieron una colecta, juntaron dinero para poder comprar armas, y en las armas aparecían sus nombres, ¿es verdad eso? Hubo sí ya desencadenado el proceso de la lucha contra España. Ahí las mujeres tuvieron también... Yo prefiero, digamos, reconocer el papel de las mujeres que participaron con armas, ¿no es cierto? Sí. Pero también es cierto que participaron como un sostén, ¿no? O sea, también haciendo las banderas, alentando, digamos, donando sus alhajas. Fueron sin duda todo un equipo de sostén, pero también participaron muy activamente. Creo que eso es lo que no tenemos que olvidar. Quiero hacerte una última antes de despedirte, Pacho, sé que te tenés que ir, pero ¿cuánto de ese Me puedo quedar unos minutos más, 25 de mayo de 1810 hay hoy o cuánto no hay hoy? Digo, para ya pasarnos y trazar ese puente a la actualidad. Más allá de la lluvia, ¿no? Que es una de las similitudes este año. Sí, pero digo, más allá de eso. Y yo creo que lo importante es la participación popular, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera eso siempre es lo que marca el rumbo de la historia, a pesar de que hay sectores del poder que tratan de que no sea así. Pero creo que es una característica fundamental de la democracia, que es el reconocimiento del derecho de los sectores humildes de influir en la cosa pública. Los regímenes de derecha, los reaccionarios, dejan más bien un manejo de la cosa pública en pocas manos, con estados débiles, digamos, y demás. O sea, la caracteriza, ¿verdad?, la verdadera democracia, que es exactamente el gobierno del pueblo, que es con lo que significa esa palabra, es la participación. Por eso a mí siempre me resulta muy agradable cuando veo el pueblo participando activamente y volcado a las calles y reclamando por lo que es justo. Sin duda. Gracias, Pacho, por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí lo despedíamos a Pacho O'Donnell, pero vamos a seguir hablando de historia, Sole, porque aquí en el estudio Desde el Conocimiento está Pablo Borda, también historiador, a quien te agradezco mucho haber venido, Pablo. Más conocido por la historia para millennials, ¿no? Igual hemos abandonado ese, nos falta el... No, la creación. En su momento, en su momento, sí, ¿no? Que creaste eso. ¿Y ahora en qué estás, Pablo? Ahora estamos en tratar de no solo divulgar... ¿Está saliendo el sonido? Sí. Ah, perfecto. Sí. Estamos tratando de divulgar la historia, pero le hemos sacado un poquito el sesgo de millennials para, primero, romper algunos prejuicios, que es pensar que los jóvenes no tienen las mismas competencias o las mismas capacidades que los adultos para acercarse a la historia, y creer que tiene que ser un campo de estudio específico de ciertos sectores. Así que seguimos trabajando en la divulgación histórica, pero le hemos sacado el especificar la franja etaria. El mote, pero yo creo que igual cuando se comenzó, y no lo veo para nada mal, digo, cuando se comenzó también era pensarlo, digamos, desde qué plataforma. Acá en muchas oportunidades vienen influencers, gente que trabaja en las plataformas para difundir ciertos contenidos de manera más sencilla y más dinámica a través de lo que puede ser Instagram, que puede tener videos para hacerlo en un minuto, o TikTok ahora que está tan de moda, digo, difundir de alguna manera estos contenidos que sí, los aprendes en la escuela, pero después capaz te vas olvidando o hay algunos que no te enseñan o te los enseñan de otra manera y demás. Poder utilizar las redes para eso y para llegar a generaciones jóvenes y de una manera, cuando yo pienso en paramillennials, pienso en una manera, digamos, sencilla y rápida, porque hoy todo tiene que ser muy rápido también de hacerlo antes de que se aburran. Digo, no es una mala idea, o sea, estuvo bien en ese momento. Sí, a ver, el objetivo es justamente tratar de generar un contenido que esté en un lenguaje que también puedan apropiar los jóvenes, pero también no tratar de
muchas veces infantilizar la capacidad Sí. que tienen los jóvenes para aproximarse a la historia y entender que también somos muchos los que pertenecemos a esas generaciones, los que estamos trabajando en la producción de contenidos, pero también en la elaboración del conocimiento histórico. Justamente ayer estuve participando en el primer Congreso Internacional de Historia Pública y Divulgación en la Universidad Nacional de Quilmes, una gran iniciativa, y en este espacio se acercaron montones de jóvenes historiadores, pero también hubo presencia de Gabriel Di Meglio, estuvo Dora Barrancos, bueno, Javier Trimboli, montones de colegas que desde distintas franjas etarias están trabajando en esto. Tratar de llevar la historia al campo de la divulgación y que no sea simplemente un campo específicamente académico. ¿Sole? Sí, pregunta específicamente por la fecha, ¿no? En la que estamos. ¿Tienen más preguntas normalmente de la gente en las redes? Digo, porque supongo que es un tema que atrae, ¿no? También a los más jóvenes, porque lo tenemos muy arraigado de nuestra infancia, de haber hecho hasta los actos, ¿no? Del 25 de mayo. Bueno, uno de los temas que estuvo visibilizándose mucho en las redes es, por ejemplo, las representaciones que se hace de la Revolución de Mayo en los actos escolares y cómo todos fuimos en algún momento vestidos como trabajadores, como veleros, como esclavos, o estaban los que les tocaban ser las damas o los caballeros. Con respecto a eso, sí aparece muy presente vinculado a esa primera etapa de la juventud, de la infancia, y cómo esto se va resignificando, porque hoy en día, por ejemplo, hemos discutido bastante esta cuestión de la apropiación cultural o muchas veces, si queremos, la invisibilización de las relaciones de opresión que había en el mundo colonial. Cuando nosotros presentamos de repente a los esclavos muchas veces cantando, alegres, nos olvidamos de la situación de terrible sometimiento que padecían. Hoy en día te diría que uno de los principales temas a la hora de abordar estas cuestiones es revisibilizar aspectos que cuando se nos fue transmitido este relato no estaban presentes, ¿no? Habíamos hablado, bueno, recién hablaba Pacho Donel del rol de la mujer, pero también del sistema de castas, la esclavitud o la participación de los sectores plebeyos en esa lucha por el poder. Claro, él mencionaba, por ejemplo, los sectores populares. Vos también coincidís que es uno de los aspectos que estaba invisibilizado y que fue parte importante de ese momento. Sí, y que de hecho está presente incluso en el propio lenguaje. Cuando en algún momento se hablaba, ¿no?, del pueblo quiere saber de qué se trata. Sí. El pueblo en el antiguo régimen era concebido como una comunidad restringida. Pueblo eran los vecinos, los que eran hombres blancos propietarios dentro del recinto de la ciudad. Y dentro de eso quedaban afuera no solo las mujeres, sino el enorme conjunto de aquellos que eran la mano de obra. Los criollos pobres, los mestizos, los originarios, los africanos. Y uno de los grandes sentidos de la revolución fue permitir la participación de esos grupos, primero por canales que no eran institucionales, no podían estar en el cabildo, estaban en la calle. Y después con el tiempo, con la movilización militar y política de esos sectores, que le dio a la revolución, como dicen Di Meglio o Adamovsky, ese carácter más igualitaristas. De hecho, en el contexto de la revolución se va a acuñar una frase que después va a aparecer constantemente en el siglo XIX, que es naides más que naides. Claro. ¿Vos qué puente trazás desde ese 25 de mayo de 1810 a la actualidad? ¿Qué hay todavía que se corresponde con eso o qué se diferencia? Bien, primero creo que es central a la hora de pensar el 25 de mayo y tener en cuenta que no se trató únicamente de un grupo de hombres selectos debatiendo a puertas cerradas qué se iba a hacer con el virreinato. Lo que hay que traer para mí es la cuestión de la participación política. Una participación política que tiene que ser transversal, que debe atravesar a todos los sectores de la sociedad. Y acá no es solo una cuestión de clase, también es una cuestión generacional. Los jóvenes deben involucrarse en la política. Pero también creo que es central traer el 25 de mayo a la hora de pensar nuestros propios sentidos patrióticos y nuestra identidad nacional. En este mundo de la liquidez en el que básicamente el sistema nos arroja a sentirnos como individuos atomizados, sin vínculos, sin lazos comunitarios, creo que resulta central poder aprender la dimensión del patriotismo o el sentido de pertenencia nacional y el propio orgullo por la historia que uno ha tenido o un pueblo ha tenido en su trayectoria, ya sea desde los elementos más terribles, las experiencias más trágicas, hasta los grandes logros, para poder entender dónde estamos parados en el mundo. Pablo, gracias por este un placer. tiempo. Un placer tenerte acá en Desde el Conocimiento.